Una mujer de 32 años desapareció en las calles de Chihuahua en marzo del 2008. Durante 15 años, su familia vivió con la incertidumbre, con las preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Hasta que en abril del 2023, un testigo quebró su silencio, y lo que reveló cambió para siempre la historia que todos creían conocer. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde las voces del pasado encuentran su camino de regreso. Soy su narrador, y hoy les traigo una historia que demuestra que la verdad puede permanecer oculta durante décadas, esperando el momento preciso para emerger de las sombras. Si estas historias te mantienen despierto por las noches, te invito a suscribirte a nuestro canal, porque si logramos desentrañar el final de este misterio, será aquí donde lo compartiremos contigo. El 23 de marzo del 2008, un sábado que parecía ordinario en todos los sentidos, se convertiría en el último día en que alguien vería con vida a Patricia Mendoza Herrera. Era una mañana fresca en la ciudad de Chihuahua, con esa brisa característica que baja de la Sierra Madre Occidental y que lleva consigo el aroma de los pinos y la tierra seca del desierto. Patricia no era una mujer que pasara desapercibida. Alta de 1,68 m, cabello castaño que le llegaba hasta los hombros y unos ojos verdes que contrastaban con su piel morena clara. Tenía esa presencia que hace que la gente se dé la vuelta para mirarla una segunda vez. Trabajaba como contadora en una empresa de construcción del centro de la ciudad, y quienes la conocían la describían como una mujer meticulosa, responsable, alguien en quien se podía confiar completamente. Esa mañana del 23 de marzo, Patricia siguió su rutina habitual. Se levantó a las 6:30, preparó café en su pequeño apartamento del fraccionamiento Las Torres y revisó sus mensajes mientras desayunaba pan tostado con mermelada de fresa. Su hermana menor, Carmen, había intentado llamarla la noche anterior, pero Patricia había estado trabajando hasta tarde, revisando unos presupuestos que debía entregar el lunes siguiente. A las 7:45, Patricia salió de su departamento llevando su bolsa de piel café, la misma que usaba todos los días laborales, y sus llaves con un llavero en forma de búho que le había regalado su sobrina por su cumpleaños. Saludó a la señora Esperanza, la conserje del edificio, quien más tarde declararía que Patricia se veía normal, como siempre, con esa sonrisa pequeña que tenía por las mañanas. El plan de Patricia era simple: ir al centro de la ciudad para hacer algunas compras personales antes de que abrieran las tiendas grandes, aprovechar que era sábado para adelantar algunos pendientes y luego visitar a su madre en la colonia Nombre de Dios, como hacía cada fin de semana desde hacía 5 años. La última persona que admitió haber visto a Patricia con certeza fue don Roberto Salinas, un vendedor de periódicos de 63 años que tenía su puesto en la esquina de la Avenida Juárez con calle Libertad, en pleno corazón del centro histórico de Chihuahua. Don Roberto conocía a Patricia desde hacía casi un año. Ella compraba el periódico local cada sábado por la mañana, siempre pagaba con cambio exacto y siempre le decía que tenga buen día don Roberto antes de alejarse. Esa mañana, Patricia llegó al puesto de don Roberto aproximadamente a las 9:15. El hombre recordaría después que ella parecía ligeramente distraída, que revisó su teléfono móvil 2 veces mientras esperaba que él le diera el periódico, y que cuando él le preguntó si todo estaba bien, Patricia le sonrió y le dijo: «Solo tengo muchas cosas en la mente, don Roberto, nada de qué preocuparse». Pero había algo más en esa conversación, algo que don Roberto no revelaría hasta 15 años después, algo que, cuando finalmente lo contó, haría que todos cuestionaran todo lo que creían saber sobre el caso de Patricia Mendoza. Después de comprar el periódico, Patricia caminó por la Avenida Juárez en dirección al sur,
hacia la plaza de armas. Varias cámaras de seguridad de los comercios la captaron durante los siguientes 20 minutos, mostrándola caminando con paso normal, deteniéndose ocasionalmente frente a algunos escaparates, comportándose como cualquier persona que disfruta de un sábado tranquilo en el centro de la ciudad. La última imagen de video que se tiene de Patricia Mendoza la muestra cruzando la calle frente a la Catedral Metropolitana a las 9:36 de la mañana. Lleva su bolsa en la mano derecha, el periódico doblado bajo el brazo izquierdo y camina hacia el este, en dirección a la calle Aldama. Y después de eso, nada. Patricia Mendoza Herrera se desvaneció como si la tierra se la hubiera tragado. No hubo gritos, no hubo forcejeos, no hubo testigos de nada extraño o violento. Simplemente, una mujer que había vivido 32 años de vida ordinaria y predecible, desapareció en las calles más concurridas de Chihuahua en plena luz del día. Durante los siguientes días, semanas, meses y años, la familia de Patricia, la policía, los medios de comunicación y la comunidad entera buscarían respuestas. Se seguirían pistas falsas, se investigarían teorías descabelladas, se revivirían esperanzas y se enterrarían una y otra vez. Pero la verdad permanecería oculta, guardada en el silencio de un testigo que no se atrevía a hablar. Un testigo que había visto algo esa mañana del 23 de marzo, algo que lo aterrorizó tanto que decidió callar durante década y media. Hasta que en abril del 2023 el peso del secreto se volvió insoportable y don Roberto Salinas decidió que había llegado el momento de contar toda la verdad sobre lo que realmente vio esa mañana, después de que Patricia Mendoza comprara su último periódico. La historia que están a punto de escuchar desafiará todo lo que creían saber sobre desapariciones, sobre secretos familiares y sobre el precio que algunos están dispuestos a pagar por mantener oculta la verdad. Porque a veces las personas no desaparecen, simplemente son borradas. Para entender verdaderamente lo que le sucedió a Patricia Mendoza, debemos regresar al Chihuahua de 2008, una ciudad que vibraba entre la modernidad del nuevo milenio y las tradiciones arraigadas del norte de México. Era una época de transformación, donde los centros comerciales convivían con mercados tradicionales y donde las familias aún se reunían los domingos en la plaza de armas después de la misa de 11. La ciudad de Chihuahua, capital del estado más grande de México, se extiende como un oasis en medio del desierto. Rodeada por montañas que cambian de color según la hora del día, doradas al amanecer, rojizas al atardecer, azul profundo en la noche. La ciudad tenía en 2008 aproximadamente 800,000 habitantes que convivían en una mezcla perfecta entre lo urbano y lo provincial. El centro histórico, donde Patricia fue vista por última vez, conservaba esa majestuosidad colonial que hace sentir a cualquier visitante como si hubiera retrocedido en el tiempo. Las calles empedradas, los edificios de cantera rosa, las plazas con bancas de hierro forjado donde los ancianos se sentaban a conversar al caer la tarde. La Catedral Metropolitana, con sus torres gemelas que se alzaban hacia el cielo como centinelas silenciosos, había sido testigo de más de 200 años de historia chihuahuense. Era en este escenario donde Patricia Mendoza había construido su vida adulta. Llegó a Chihuahua en 2003, cuando tenía 27 años, proveniente de un pequeño pueblo llamado San Francisco del Oro, a unos 200 kilómetros al suroeste de la capital. Venía buscando mejores oportunidades laborales, como tantos otros jóvenes rurales que veían en la ciudad la posibilidad de un futuro más prometedor. Patricia no era una mujer complicada. Quienes la conocieron la describían como alguien profundamente leal, trabajadora hasta la obsesión y dotada de una inteligencia práctica que la había llevado a convertirse
en una de las contadoras más respetadas de su empresa. Tenía la particularidad de recordar números con una precisión fotográfica. Podía recitar de memoria los códigos de cuentas contables que otros necesitaban consultar constantemente. En su vida personal, Patricia mantenía un círculo social pequeño, pero sólido. Su mejor amiga era Lucía Ramírez, una enfermera del Hospital Central con quien había desarrollado una amistad desde sus primeros meses en la ciudad. Se conocieron en una parada de autobús, cuando ambas esperaban el transporte bajo una lluvia torrencial, y descubrieron que tenían el mismo sentido del humor seco y la misma afición por las novelas de misterio. Cada jueves por la tarde, Patricia y Lucía se reunían en el Café Colonial, un pequeño establecimiento ubicado en la calle Aldama, la misma calle hacia donde Patricia se dirigía el día de su desaparición. Era un ritual sagrado para ambas: café de olla, pan dulce y conversaciones que podían durar hasta 3 horas. Hablaban de trabajo, de familia, de los hombres que entraban y salían de sus vidas, de sueños y decepciones. Lucía recordaría después que en las semanas previas a la desaparición, Patricia había estado especialmente pensativa. No ansiosa o preocupada, sino pensativa, como si estuviera procesando algo importante en su mente. Cuando Lucía le preguntaba qué le sucedía, Patricia respondía con evasivas: «Son cosas del trabajo», o «Mi familia me tiene un poco agobiada». La familia de Patricia estaba compuesta por su madre, María Elena Herrera, una mujer de 58 años que trabajaba como costurera en su casa del pueblo natal. Su hermana menor Carmen, de 28 años, quien vivía en Ciudad Juárez con su esposo y su hija pequeña, y su hermano mayor, José Luis, de 35 años, quien trabajaba en una mina en Parral y visitaba a la familia una vez al mes. La relación de Patricia con su familia era compleja. Amaba profundamente a su madre, a quien enviaba dinero religiosamente cada mes y visitaba cada fin de semana. Pero existían tensiones no declaradas, especialmente con su hermano José Luis, quien nunca había aprobado completamente que Patricia se mudara a la ciudad y viviera sola. En la mentalidad tradicional de José Luis, una mujer soltera de 32 años debería estar ya casada, o al menos viviendo bajo la protección familiar. Carmen, la hermana menor, era quien mantenía el equilibrio familiar. Era ella quien organizaba las reuniones, quien mediaba en las discusiones, quien se aseguraba de que todos se mantuvieran en contacto. Patricia hablaba con Carmen al menos 3 veces por semana. Conversaciones que podían extenderse por 1 hora y que cubrían desde chismes familiares hasta consejos profesionales. En el trabajo, Patricia ocupaba una posición respetada en Constructora del Norte, una empresa mediana especializada en proyectos residenciales y comerciales. Su jefe directo, el contador general Miguel Ángel Soto, confiaba en ella para manejar las cuentas más delicadas y los proyectos más importantes. Patricia tenía acceso a información financiera sensible, conocía los márgenes de ganancia de cada proyecto, sabía qué contratistas cobraban de más y cuáles entregaban trabajo de calidad. Sus compañeros de trabajo notaron que durante el mes de febrero de 2008, Patricia había empezado a trabajar más horas de lo usual. Llegaba temprano, se quedaba tarde y parecía estar revisando archivos que no necesariamente correspondían a sus responsabilidades habituales. Cuando algún colega le preguntaba qué estaba investigando, Patricia respondía que estaba organizando algunos pendientes o que quería dejar todo en orden. La oficina de Constructora del Norte estaba ubicada en un edificio de 4 pisos en la avenida Universidad, a unos 15 minutos caminando del centro histórico. Era un ambiente típico de oficina mexicana de mediados de los 2000. Escritorios de metal gris, computadoras que aún usaban monitores gruesos, archiveros de metal que se cerraban con llave y una cafetera comunitaria que nunca funcionaba correctamente.
Patricia tenía su escritorio en una esquina del segundo piso, junto a una ventana que daba hacia el estacionamiento. Era un espacio que había personalizado con una pequeña planta de jade, una fotografía de su familia y un calendario perpetuo de madera que le había regalado su madre. Mantenía todo impecablemente ordenado. Los expedientes clasificados por fecha y proyecto, los bolígrafos organizados en un portalápices de cerámica, los post-it pegados en filas perfectas en el borde de su monitor. El día viernes 22 de marzo, un día antes de su desaparición, Patricia trabajó hasta las 8 de la noche. Fue la última en salir de la oficina, como había sido habitual durante las últimas semanas. El guardia de seguridad, Ramón Gutiérrez, recordaría después que Patricia se veía cansada pero no alterada. Le deseó buen fin de semana y ella respondió con su cortesía habitual. Igualmente, don Ramón, que descanse. Esa noche, Patricia llegó a su departamento en Las Torres aproximadamente a las 8:30. Su rutina nocturna era invariable. Cena ligera mientras veía las noticias, un baño relajante y lectura antes de dormir. Esa noche específica, según encontrarían después los investigadores, Patricia había estado leyendo una novela de Agatha Christie titulada El misterio de la guía de ferrocarriles, un detalle que más tarde parecería profético. Su teléfono registró una llamada saliente a las 9:47 de la noche, dirigida al número de su hermana Carmen. La conversación duró 17 minutos. Carmen después declararía que había sido una conversación normal, que Patricia parecía tranquila, que habían hablado sobre los planes del fin de semana y sobre la salud de su madre. Pero había algo que Carmen no reveló inmediatamente a los investigadores. Algo que Patricia le había dicho al final de esa conversación, casi como una reflexión casual, pero que después cobraría un significado completamente diferente. Carmen, le había dicho Patricia antes de colgar, si algún día me pasa algo, quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por proteger a la familia. Carmen pensó que su hermana estaba siendo dramática, tal vez influenciada por la novela de misterio que estaba leyendo. Nunca imaginó que esas serían las últimas palabras que escucharía de Patricia Mendoza. Los días previos al 23 de marzo de 2008 no fueron días ordinarios en la vida de Patricia Mendoza, aunque en superficie parecieran serlo. Una reconstrucción minuciosa de esas 2 semanas revelaría una serie de acontecimientos aparentemente inconexos que, vistos en retrospectiva, formaban un patrón inquietante. Todo comenzó el lunes 10 de marzo, cuando Patricia recibió una llamada en su oficina que cambió su comportamiento de manera sutil pero notable. Era aproximadamente las 2:30 de la tarde cuando sonó el teléfono de su escritorio. Sus compañeros recordarían después que Patricia contestó con su cordialidad habitual, pero que su expresión se transformó gradualmente durante la conversación. Sí, soy Patricia Mendoza, había respondido inicialmente. Luego, un largo silencio mientras escuchaba. Después, con voz más baja, ¿estás seguro de que es conmigo con quien necesita hablar? Otro silencio. Entiendo. Sí, puedo hacer eso. Y finalmente, ¿cuándo necesita que esté lista? Cuando colgó, Patricia permaneció inmóvil frente a su escritorio durante varios minutos, mirando la pantalla de su computadora sin realmente verla. Su compañera de cubículo, María del Socorro, le preguntó si todo estaba bien. Patricia respondió con una sonrisa forzada. Sí, solo asuntos familiares complicados. Esa misma tarde, Patricia hizo algo completamente inusual. Salió de la oficina 1 hora antes de su horario habitual, diciéndole a su jefe que tenía una cita médica urgente.
Pero en lugar de dirigirse a algún consultorio médico, Patricia se fue directamente a su departamento y pasó el resto del día haciendo llamadas telefónicas. Su registro de llamadas de ese día mostraría posteriormente 8 llamadas salientes entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. 3 de ellas fueron para su hermana Carmen, 2 para su madre en San Francisco del Oro, 1 para su hermano José Luis, y 2 números que los investigadores nunca lograrían identificar completamente. La conversación más larga fue con su hermano José Luis y duró 43 minutos. José Luis después declararía que Patricia parecía estar sondeando información sobre algo, haciéndole preguntas extrañas sobre personas del pueblo que no habían mencionado en años. Le preguntó específicamente sobre don Aurelio Hernández, un comerciante local que había tenido negocios con su padre antes de que éste muriera 10 años atrás. ¿Recuerdas si papá tenía algún pendiente con don Aurelio?, había preguntado Patricia. ¿Alguna deuda, algún favor, algo que nunca se resolvió? José Luis encontró las preguntas extrañas, pero Patricia insistió. Es importante, José Luis. Necesito saber si hay algo que la familia deba resolver. Durante los siguientes días, el comportamiento de Patricia mostró un patrón de hipervigilancia y preparación meticulosa. Llegaba a la oficina cada mañana con una puntualidad casi militar, pero parecía estar constantemente alerta, verificando quién entraba y salía del edificio, prestando atención a conversaciones que antes le habrían resultado irrelevantes. El miércoles 12 de marzo, Patricia hizo algo que sorprendió a todos sus conocidos. Abrió una cuenta de ahorro en un banco diferente al que había usado durante 5 años. Depositó exactamente 50,000 pesos, una suma que representaba prácticamente todos sus ahorros. Cuando la ejecutiva bancaria le preguntó si deseaba algún beneficiario en caso de emergencia, Patricia dudó un momento y luego escribió el nombre de su sobrina, la hija de Carmen, una niña de apenas 8 años. Esa misma tarde, Patricia visitó a un notario público en el centro de la ciudad y redactó un testamento. Era un documento simple pero específico. Dejaba su departamento a su madre, sus ahorros a su sobrina y sus pertenencias personales divididas entre Carmen y José Luis. Al final del documento añadió una cláusula extraña. Si mi muerte o desaparición estuviera relacionada con asuntos que podrían perjudicar a mi familia, solicito que toda investigación se mantenga dentro de los límites que protejan su seguridad. El notario, licenciado Edmundo Vázquez, recordaría después que Patricia parecía estar actuando bajo una gran presión emocional, pero también con una determinación férrea. No parecía una mujer que estuviera contemplando el suicidio, declararía más tarde. Parecía una mujer que estaba preparándose para enfrentar algo peligroso. El jueves 13 de marzo, Patricia recibió otra llamada en su oficina. Esta vez, sin embargo, pidió privacidad y se dirigió al pequeño cuarto de archivo del segundo piso para tomar la llamada. La conversación duró menos de 5 minutos, pero cuando regresó a su escritorio, sus manos temblaban ligeramente. Durante el resto de esa semana, Patricia comenzó a comportarse como si estuviera siendo observada. Variaba sus rutas diarias entre su casa y el trabajo, algo que nunca había hecho en 5 años de rutina estable. Empezó a revisar constantemente su teléfono móvil, pero paradójicamente dejó de responder mensajes de texto con su rapidez habitual. Su amiga Lucía notó el cambio durante su encuentro del jueves 17 de marzo en el Café Colonial. Patricia llegó 20 minutos tarde, algo completamente fuera de carácter, y parecía estar constantemente mirando hacia la entrada del café. Cuando Lucía le preguntó directamente qué estaba sucediendo, Patricia le dio una respuesta que la dejaría intranquila durante años. «Lucía», le dijo,
¿Qué harías si descubrieras algo que podrías usar para proteger a tu familia, pero que también podrían usar otros para lastimarla? Lucía pensó que Patricia estaba hablando en términos hipotéticos, tal vez influenciada por alguna novela o película. Supongo que dependería de qué tan grave fuera eso que descubrí, respondió. ¿Por qué me preguntas? Patricia guardó silencio durante un largo momento, removiendo su café sin beber. Finalmente dijo: a veces conocer la verdad es más peligroso que vivir en la mentira. El viernes 22 de marzo, el último día laboral de Patricia, ocurrieron 3 acontecimientos que más tarde parecerían señales de advertencia. Primero, Patricia llegó a la oficina llevando una caja de cartón pequeña, que colocó discretamente en su cajón personal sin que nadie notara su contenido. Segundo, durante la hora del almuerzo, Patricia salió de la oficina y se dirigió a la estafeta de correos más cercana. Envió un sobre certificado a una dirección en la Ciudad de México. En la esquina superior izquierda del sobre escribió: para ser abierto solo en caso de emergencia familiar. Tercero, y más significativo, Patricia se quedó trabajando hasta muy tarde esa noche, pero no estaba trabajando en sus tareas habituales. Varios empleados de limpieza que trabajaban en el edificio después del horario regular declararon haber visto luz en la oficina de Patricia hasta pasadas las 10 de la noche. Uno de ellos, don Esteban, mencionó que la había visto revisando muchos folders, como si estuviera buscando algo específico. Cuando finalmente se fue esa noche, Patricia hizo algo que el guardia de seguridad encontró extraño. En lugar de dirigirse directamente al estacionamiento como siempre, caminó una cuadra extra, rodeando el edificio completo, como si quisiera asegurarse de que nadie la estuviera siguiendo. La mañana del sábado 23 de marzo, Patricia se levantó más temprano de lo habitual. Su vecina del departamento contiguo, la señora Leticia, recordaría haber escuchado movimiento en el apartamento de Patricia desde las 5:30 de la mañana. También recordaría haber escuchado la voz de Patricia hablando por teléfono, aunque no pudo distinguir las palabras. Antes de salir de su departamento esa mañana fatal, Patricia hizo 3 cosas que establecerían el escenario para el misterio que estaba por desarrollarse. Primero, escribió una nota que dejó dentro de su Biblia personal, marcando una página específica. Segundo, escondió una llave extra de su departamento en un lugar donde solo su hermana Carmen podría encontrarla. Y tercero, se despidió de su pequeño gato, Místico, con una ternura que la señora Esperanza, quien la vio salir, describió como si supiera que no iba a regresar. Cuando Patricia Mendoza salió de su edificio esa mañana, llevaba en su bolsa 2 cosas que nadie sabía que tenía: una fotografía que había encontrado en los archivos de su oficina y una grabadora de audio pequeña. Lo que Patricia no sabía era que alguien más sabía exactamente dónde iba a estar esa mañana. Alguien que había estado esperando el momento perfecto para encontrarse con ella. Alguien que tenía sus propios secretos que proteger. El 23 de marzo de 2008 amaneció con un cielo despejado sobre Chihuahua, pero con una tensión invisible que flotaba en el aire como la calma que precede a la tormenta. Patricia Mendoza había salido de su departamento a las 7:45 de la mañana, siguiendo su rutina habitual, pero llevando consigo secretos que cambiarían el curso de múltiples vidas. Los primeros momentos de ese sábado transcurrieron con normalidad engañosa. Patricia compró el periódico a don Roberto Salinas a las 9:15, caminó por la avenida Juárez revisando escaparates y fue captada por las cámaras de seguridad comportándose como cualquier persona que disfruta de un sábado tranquilo. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que Patricia no estaba simplemente paseando. Estaba siguiendo instrucciones específicas. A las 9:36, la última cámara registró a Patricia cruzando frente a la catedral,
dirigiéndose hacia la calle Aldama. 3 minutos después, a las 9:39, Patricia llegó a su destino final, el Café Colonial, el mismo lugar donde se reunía cada jueves con su amiga Lucía. Pero ese sábado, Patricia no iba a encontrarse con Lucía. Tenía una cita con alguien más. Don Roberto Salinas, el vendedor de periódicos que había sido el último testigo oficial de Patricia, guardó silencio durante 15 años sobre lo que realmente vio esa mañana. No fue hasta abril del 2023, cuando el peso de la culpa se volvió insoportable y su propia salud comenzó a deteriorarse, que decidió romper su silencio. He vivido 15 años con esta carga, confesaría don Roberto a los investigadores privados que la familia había contratado tras años de investigación oficial infructuosa. Cada noche me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si debería haber hablado desde el principio. Lo que don Roberto vio después de vender el periódico a Patricia lo aterrorizó tanto que decidió callar por década y media. Después de que Patricia se alejara de su puesto, don Roberto notó que un hombre la había estado observando desde la esquina opuesta. Era un hombre de aproximadamente 40 años, vestido de manera formal pero discreta, que parecía estar esperando específicamente a que Patricia terminara su transacción. Cuando ella se fue caminando hacia la plaza, relataría don Roberto, ese hombre comenzó a seguirla, pero manteniendo distancia. No parecía un extraño acosándola, parecía conocido, como si hubieran acordado encontrarse. Pero lo más inquietante de todo era la identidad de ese hombre. Don Roberto lo había reconocido inmediatamente, y esa fue la razón principal de su silencio prolongado. El hombre que siguió a Patricia esa mañana era Miguel Ángel Soto, su propio jefe en Constructora del Norte. Don Miguel era una persona respetada en la ciudad, explicaría don Roberto. Tenía familia, negocios, una reputación. ¿Quién iba a creerme si yo decía que él estaba involucrado en la desaparición de su empleada? Además, no vi nada violento, solo los vi alejarse juntos hacia el café. La reconstrucción de los eventos, basada en el testimonio tardío de don Roberto y en evidencia que se había pasado por alto durante años, reveló una verdad más compleja y perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. Patricia no había desaparecido al azar. Había sido citada específicamente por Miguel Ángel Soto para una reunión en el Café Colonial. El propósito de esa reunión tenía que ver con la fotografía que Patricia llevaba en su bolsa. Una imagen que había encontrado en los archivos de la constructora y que mostraba a Miguel Ángel entregando un sobre a un funcionario municipal conocido por su corrupción. Durante las semanas previas, Patricia había descubierto un esquema de sobornos sistemáticos que involucraba a la constructora, varios funcionarios municipales y contratos públicos por millones de pesos. Su meticulosidad natural y su acceso a los registros financieros la habían llevado a conectar pagos inexplicables con la aprobación acelerada de proyectos específicos. La llamada del 10 de marzo no había venido de un extraño. Había venido de Miguel Ángel, quien había descubierto que Patricia estaba investigando las irregularidades. En lugar de confrontarla directamente en la oficina, había decidido manejar la situación de manera discreta. El encuentro en el Café Colonial duró aproximadamente 20 minutos. Testigos que estaban en el café esa mañana recordarían después haber visto a una mujer de cabello castaño conversando intensamente con un hombre de traje, pero nadie prestó particular atención a la conversación. Era un sábado tranquilo, y los clientes estaban más interesados en sus propios asuntos. Lo que ocurrió durante esa conversación se convertiría en el corazón del misterio que perseguiría a la familia Mendoza durante década y media. Según la reconstrucción posterior,
Miguel Ángel le ofreció a Patricia dos opciones: olvidar lo que había descubierto a cambio de un ascenso y un aumento salarial significativo, o enfrentar consecuencias que podrían afectar no solo su carrera, sino la seguridad de su familia. Patricia, con la grabadora oculta en su bolsa registrando cada palabra, aparentemente rechazó la primera opción. «No puedo hacer como si no hubiera visto nada», habría respondido. «Hay demasiado dinero involucrado, demasiada gente siendo robada». La respuesta de Miguel Ángel fue fría y calculada. «Patricia, espero que reconsideres tu posición. Sería una lástima que algo le pasara a tu familia por tu terquedad». Patricia Mendoza salió del Café Colonial aproximadamente a las 10 de la mañana del 23 de marzo, acompañada por Miguel Ángel Soto. Don Roberto los vio caminar juntos hacia un automóvil sedán gris que estaba estacionado en la calle Aldama. Patricia subió al vehículo voluntariamente, aparentemente bajo la promesa de que la llevarían a un lugar seguro donde podrían resolver la situación de manera civilizada. Esa fue la última vez que alguien vio a Patricia Mendoza con vida. Durante 15 años, la verdad permaneció enterrada en el miedo de un testigo, en la corrupción de un sistema y en el poder de hombres que creían que podían hacer desaparecer a las personas como si nunca hubieran existido. Pero la verdad tiene una manera persistente de encontrar la luz. En abril del 2023, cuando don Roberto finalmente habló, también reveló algo más. Patricia había logrado esconder la grabadora antes de subir al automóvil. La había dejado en el baño del Café Colonial, pegada debajo del tanque del inodoro con cinta adhesiva. 15 años después, esa grabadora seguía allí. Y cuando finalmente fue encontrada y reproducida, las voces del pasado revelaron una conspiración que involucraba no solo a Miguel Ángel Soto, sino a una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del gobierno municipal. La grabación no solo confirmó el motivo de la desaparición de Patricia, sino que también reveló la ubicación donde había sido llevada. Una propiedad rural a 40 kilómetros de Chihuahua, propiedad de uno de los socios silenciosos de la constructora. Cuando las autoridades finalmente investigaron el lugar, encontraron evidencia que había estado esperando durante 15 años ser descubierta. Patricia Mendoza no había desaparecido. Había sido silenciada para proteger secretos que valían millones de pesos, pero su silencio forzado eventualmente se convirtió en la voz más poderosa de todas. Una voz que, desde las sombras, logró exponer la verdad que tantos habían trabajado para ocultar. La historia de Patricia Mendoza nos recuerda que algunas personas no desaparecen por accidente, sino porque conocieron verdades demasiado peligrosas para ser dichas en voz alta. Pero también nos enseña que la verdad, como el eco en las montañas de Chihuahua, siempre encuentra una manera de regresar. ¿Fue Patricia una víctima o una heroína? ¿Pudo haber hecho algo diferente para salvar su vida? ¿Qué otros secretos permanecen enterrados en las oficinas y pasillos del poder? Si historias como esta te mantienen despierto por las noches, cuestionando lo que realmente sabemos sobre las personas que desaparecen, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque mientras existan voces silenciadas, seguiremos buscándolas en las sombras del tiempo. Y recuerda, a veces la desaparición es solo el principio de la verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia las profundidades del misterio humano. Nos vemos en el próximo Eco del Silencio.